Me gustaría que vieras este vídeo hasta el final porque quiero saber tu opinión sobre los transespecies. En la actualidad, los homosexuales y los transexuales siguen luchando por sus derechos, ya que en algunos países y en ciertas mentalidades de la sociedad aún no son aceptados. Los transexuales, por poner un ejemplo, luchan por cambiar su cuerpo y a la vez sus datos legales porque no se identifican con el sexo biológico con el cual han nacido. Pero ¿qué pasa si una persona no se identifica como ser humano, sino como un animal de otra especie? El fallecido Dennis Auner modificó su cuerpo para parecerse a un felino. Eric Sprague, conocido como el hombre lagarto, modificó todo su cuerpo para parecerse a un reptil. Pero el caso que más se identifica con los transespecies es la noruega Nano, una joven que, según sus palabras, nací en la especie equivocada. Según ella, tiene un olfato superior, puede ver en la oscuridad y prácticamente actúa todo el día como si fuera un gato. Si alguien se siente de otra especie, ¿quiénes somos nosotros para tratarlos como personas con trastornos mentales? Si existiera la reencarnación, ¿no podrían los transespecie identificarse con una vida pasada en los que ellos no fueron humanos? Si aceptamos la transexualidad porque una persona no se identifica con el sexo biológico que le ha tocado, ¿no deberíamos aceptar a los transespecies? Como ves, es un tema muy complejo y que permite mucho debate. Aquí he puesto en la I de información, he puesto una encuesta por si tú quieres el tema de si tú estarías de acuerdo, sí o no, en aceptar a los transespecies. Es simplemente una encuesta de sí o no. Además, sería interesante que a lo mejor lo compartieras con tus amigos en las redes sociales y tal, porque como más personas seamos, más visión podemos tener de lo que la gente, la sociedad opina sobre este tema. Así que si te ha gustado, le das al like, le das a compartir y en los comentarios podéis debatir sobre este tema, si son trastornos mentales, si es una locura o si también se tienen que aceptar sus derechos y que una persona no se sienta humana, sino que se sienta animal. Nos vemos en próximos vídeos.